Hola, mi nombre es Saraí Suárez y en este video hablaré sobre los factores que intervienen en la formación de la opinión pública. Yo podría dividir estos factores en dos principales, bastante amplios, que es, primero, la fuerza y el poder que la sociedad puede ejercer en los individuos y también la gran influencia que tienen los medios masivos de comunicación. Pero estas dos grandes aristas tienen unas subdivisiones. Por ejemplo, dentro de lo que es el poder de la sociedad se encuentran factores que influencian la formación de la opinión pública, como la familia, la educación formal, los grupos de presión y también está la parte de lo que es la historia de una sociedad. Por ejemplo, la familia es porque los padres en la etapa de formación es el núcleo en el que mantienen el control casi total, sobre todo cuando son niños, de la información que va a manejar esos individuos en formación. Entonces, cuando salga al mundo real, cuando crezca, aunque experimente sus propias vivencias, van a estar bastante sesgadas por lo que le fue enseñado en su núcleo familiar. Y esto no es muy diferente de lo que ocurre con la educación formal. ¿Por qué? Porque lo que se le enseña a uno en todo ese periodo que uno pasa desde el preescolar hasta la universidad, los profesores también son grandes formadores de opinión pública, debido a que la educación formal tiene un carácter bastante masivo, es decir, todos, según contenido curricular, aprendemos más o menos lo mismo. Y esto lo podría dar con un ejemplo muy corto. Cuando yo estaba, por ejemplo, en mis primeros años de primaria, que estudiamos lo que era el Día de la Raza, se enseñaba que Colón descubrió América y todo esto. Pero cuando ya estoy saliendo de primaria, llegando a bachillerato, pues hubo un cambio radical y nos comenzaron a enseñar que no fue que se descubrió América, porque América era un territorio que ya existía, con pobladores autóctonos que ya tenían su estructura social y todos los saqueos y las masacres que hubo. Entonces fue un cambio radical y eso obviamente va a transformar nuestra opinión con respecto al proceso colonizador. Entonces es solamente un pequeño ejemplo. También tenemos los grupos de presión o los grupos de iguales, que están formados por aquellas personas que comparten características similares o condiciones similares a las de nosotros. Ahí están nuestros amigos, el grupo de trabajo, la comunidad, entre otros. Y esto también es muy influyente en la opinión pública. Si, por ejemplo, mi grupo de amigos todos tienen una posición política, pero yo tengo otra diferente, me puedo sentir motivada a cambiar un poco mi forma de pensar para poder encajar en ese grupo. Y eso no es que esté mal, sino que es parte de lo que es el ser humano adaptándose a la sociedad, que es un proceso que ocurre de forma propia. Y también tenemos los eventos históricos que también pueden formar la opinión pública. Y un ejemplo perfecto de esto es la pandemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque toda la sociedad tiene una opinión acerca de la pandemia, de cómo apareció, posibles rumores de cómo apareció, de por qué surgió, pero también de cuál es la actitud como sociedad que estamos tomando ante esta pandemia. Y eso forma una gran parte de la opinión pública y también tiene mucho que ver en sociedades democráticas con las decisiones que entonces toman los gobiernos para enfrentar esta pandemia. Tienen que escuchar a la opinión pública. Y en este punto es donde entran lo que son los medios masivos de comunicación, que sería la otra arista, que se subdivide en los medios en sí y estos actores políticos y también actores sociales como los artistas, que también tienen una gran influencia dentro de la opinión pública. Esto es porque la gente está pendiente, como son personajes públicos y que son transmitidos a través de los medios de comunicación. Entonces las personas constantemente reciben información y se comienzan a hacer matrices de opinión con respecto a qué es lo que están haciendo estas personas, cómo viven su vida, qué decisiones toman, entre otras cosas. Y aquí también juegan un rol muy fundamental lo que son los rumores, los chismes, los mitos y los estereotipos en cuanto a la influencia de la formación o para la formación de la opinión pública. ¿Por qué? Porque si bien los mitos, los chismes, los rumores son información que no viene de una fuente verídica, aún así tienen una influencia en lo que piensan las personas. Las personas se sienten con el derecho de opinar sobre la vida de otras personas solo porque son personajes públicos, y entonces ahí es donde se genera una opinión. Y esto ocurre no solamente en el ámbito de las farándulas, sino que también acerca de lo que es la vida de los políticos y las decisiones que estos toman. Nos encontramos también más adelante con lo que son los factores socioculturales, que también tienen una alta intervención en la formación de la opinión pública, lo que son creencias, valores,
principios. Todo esto genera como una especie de marco, ¿verdad? Y cuando ocurre un evento o cuando alguien se proclama de alguna forma fuera de ese marco, entonces empiezan las controversias dentro de la opinión pública. Y esto ocurre mucho en el ámbito político, que para hacer sus campañas se basan en lo que son los principios, las creencias y esos valores muy intrínsecos de la sociedad para poder calar y para poder pegar y para poder ganar. Entonces, de esta forma podemos ver cómo el movimiento de la opinión pública depende de muchos factores y cómo es influenciado desde el momento en que el individuo nace hasta ya su formación académica y su inserción en la sociedad ya como trabajador o individuo. Esto fue todo, muchas gracias.